Ya estoy grabando. Y pues, entonces estábamos viendo cosas de lenguajes de predicados, lenguaje de primer orden. Eh, Ale me comentó que ya habían visto, pues, lo que son las reglas de formación del lenguaje de primer orden. Bueno, pero para ejemplos, pues nada más quiero hacer así un super mega resumen de cómo son las reglas de formación de las fórmulas del lenguaje de primer orden. Habíamos visto que nuestro lenguaje pues iba a tener un sistema de símbolos y necesitamos un conjunto de fórmulas bien formadas. Nuestro conjunto de símbolos dijimos que iban a ser unas XYs que las íbamos a interpretar como variables. Vamos a tener constantes, vamos a tener funcionales, vamos a tener, bueno, funcionales n-áreas, vamos a tener letras predicativas, igual n-áreas, y bueno, le voy a pegar los 5 conectivos, nada más, pues para facilitarme la vida, pero ya vimos que se pueden solamente 2, entonces, así, 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 paréntesis, porque queremos saber cuándo empieza algo y termina algo. Le metíamos unos nuevos símbolos que iban a ser los cuantificadores y teníamos un simbolito de igualdad. ¿Y qué más le pedíamos? Pues creo que ya. Si no, ahorita. Y bueno, para las reglas de formación, primero lo que necesitamos identificar bien es que vamos a tener elementos de nuestro conjunto, porque en el cálculo de proposiciones, cuando nosotros hablamos de una proposición, como que no teníamos que especificar un, un conjunto para que la proposición fuese verdadera o fuese falsa, ¿no? Entonces, si por ejemplo ustedes piensan en 0 es menor que 1, pues ustedes pueden decir como, ah, claro, eso es verdadero, ¿no? Y si pongo como 0 es mayor que 2, pues entonces ustedes pueden decirme, pues eso es falso. Pero si yo les pongo como 0 es menor que X, ¿eso es verdadero o es falso? Pues depende de quién sea X, porque si X es cualquier natural, pues desde luego que va a ser verdadero. Pero si X, por ejemplo, es un real, pues entonces eso no va a ser verdadero, ¿no? Porque hay reales que están por abajo del cero. Entonces, necesitamos definir primero un conjunto de términos, así les vamos a llamar, sobre el cual nosotros vamos a hablar, ¿no? Entonces, antes los predicados, o bueno, esto de aquí, que sería como una proposición, ahora se va a convertir en un predicado, porque este individuo, que sería el X, puede agarrar y variar en mi conjunto. Entonces, en el momento en el que yo le ponga una variable, mi letra proposicional deja de ser proposicional y se convierte en un predicado. Definiendo X, ya decimos si el predicado es verdadero o el predicado es falso, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es hacer esa distinción de que los predicados se evalúan en términos. ¿Y quiénes van a ser esos términos? Ah, pues, las fórmulas bien formadas son los términos. No.
mejor vamos a ponerlo así. Primero definamos la construcción de los términos. Entonces, por ejemplo, las letras proposicionales, las variables individuales van a ser términos. Entonces, x1, x2 y así hasta xn y así hasta infinito son términos. Las constantes también van a ser términos. C2 y así, Cn y así son términos. Les hablaba después de estas letritas que eran las funcionales. Las funcionales también van a ser términos. Entonces, si nosotros ponemos F1, bueno, más bien, si T1, T2 y así hasta Tn son términos, entonces Fi n evaluado en T1, T2 y así hasta Tn también es un término. Y pues todos los términos son los que siguen reglas de formación 1, 2 y 3. Todos los términos son los que siguen únicamente 1, 2 y 3. Y entonces ahora sí, ya que tenemos los términos, podemos empezar a construir las fórmulas bien formadas. Entonces, las fórmulas bien formadas son, y las vamos a dividir en dos casos. Bueno, como en dos subtipos, ¿no? Entonces, el primer tipo van a ser las fórmulas atómicas, que van a ser las que constan de la siguiente. Sería 1.1. Si T1 y T2 son términos, entonces T1 igual a T2 es fórmula bien. El 2.2 es si T1, T2 y así hasta Tn son términos, y Pn es una letra predicativa. Entonces, la función evaluada, bueno, la letra predicativa evaluada en Tn, en T1 así hasta Tn, es una fórmula bien formada. A continuación, vendría cuando nosotros metemos los cuantificadores. Entonces, si T1, T2 y así hasta Tn son términos y X es una variable, entonces la expresión, bueno, es una variable y P en este caso sería de longitud n+1, es letra predicativa. Entonces,
Y para todo X, P n más 1, le vamos a poner T1 y así hasta Tn y así hasta X. Mejor vamos a poner aquí, vamos a poner así, X, T1 y así hasta Tn. Para todo X, Pn más 1 de T1, X, T2 y así hasta Tn. Y si continúo, para todo X, Pn más 1 de T1 y así hasta Tn, X, y existe X, Pn más 1 de X, T1 y así hasta Tn. Continúo, existe X de tal manera que Tn más 1 de T1 y así hasta Tnx son fórmulas bien formales. Entonces, desde luego que puedes no tener términos, o sea, los términos T1 hasta Tn, y únicamente tener tu variable X. Entonces, la longitud de tu letra predicativa sería de longitud 1, y entonces, o sea, únicamente puse todas estas de aquí, pues para indicar que es fórmula bien formada sin importar en dónde tú pongas a X, ¿no? Pero sí lo que tiene que pasar es que con respecto a lo que cuantifiques, tiene que ser una variable, ¿vale? No podemos cuantificar con respecto a una funcional o no podemos cuantificar con respecto a una constante, ¿sale? Y bueno, sería la 1.4. Todas las atómicas son de la forma 1.1, 1.2, 1.3 y 1. Y ya, ¿no? Entonces, nada más, las fórmulas atómicas solo las puedo construir así. Y después de eso, pues vienen las moleculares. Y es que, bueno, pues si alfa y beta son fórmulas atómicas, entonces alfa y beta, alfa o beta, alfa implica beta, alfa sí, solo si beta, y la negación de alfa son fórmulas bien formadas. Y pues este es 2.1 y este sería 2.2. Solo se pueden esas fórmulas, ¿no? Entonces, las fórmulas bien formadas moleculares son únicamente siguiendo 1, ¿no? 1.1. Entonces, pues ya, como se dan cuenta, agarrar y meterle pues ya cuantificadores complica demasiado las cosas porque pues en el cálculo proposicional solamente decíamos como las letras proposicionales por sí solas son fórmulas bien formadas y después cuando las conectas son fórmulas bien formadas y ya. Y entonces aquí, ¿no? Aquí ya hay que hacer como todo un choro más grande, ¿no? Desde luego, la definición concreta de cuando nosotros queremos decir cuando algo es verdad o es falso con respecto a la correctud del sistema, también se vuelve muchísimo más complicado, que si ustedes tienen curiosidad, ese tema es el concepto de verdad de Tarski, pero les digo, eso ya no lo vamos a abordar en este, ¿sale? Comercial para
lógica matemática 2, si quieren llevarla. Ok, pues entonces con esto ya podemos ver ejemplos, sobre todo eso de lo de las letras funcionales. Bueno, creo yo que es puede confundirse un poco con las letras predicativas, ¿no? Y cuando al momento de interpretarlo, pues decir, a eso le corresponde una letra predicativa o a eso le corresponde una letra funcional, ¿sale? Entonces, vamos a pensar en un sistema sobre un conjunto dado. Vamos a poner A. Y pues, y lo que queremos ver es interpretaciones de predicados en lenguaje de primer orden, en donde nuestros individuos pertenecen al conjunto A. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros queramos hablar de interpretar un predicado y después quererle dar un valor de verdad o falso, pues necesitamos primero definir sobre qué conjunto estamos interpretando ese predicado, ¿no? Porque es lo que les decía, si ustedes piensan en 0 es menor que X, pues eso es verdadero solamente para algunos X's. En particular, si mi conjunto A, digamos, es los números naturales, pues esto siempre va a ser una verdad. Pero si 0 es más chiquito que X y tomo que A es el conjunto de los reales, pues esto de aquí va a ser verdad para algunos X's, pero en general no va a ser verdad. De hecho, hay un concepto que se le conoce como el de verdad universal, que es que no importa cuál conjunto, un predicado es verdadero, si sin importar, bueno, un predicado es una verdad universal, si sin importar qué conjunto pongas aquí sobre el cual está definido, siempre va a ser verdadero, ¿no? Entonces, pues sí, necesitamos primero definir sobre quién vamos a trabajar, un conjunto en donde van a vivir nuestros individuos, pues para poder empezar a dar interpretaciones de los predicados. Entonces, en este ejemplo, vamos a considerar A como, bueno, A1 como los números reales. Voy a poner, eh, lo voy a poner así. A1 va a ser el conjunto que va a tener a los números naturales. Y le voy a poner em, tres letras funcionales. La primera, que se va a llamar F1, va a ser únicamente de un término. F2 de 2 va a ser de dos términos y F3 también va a ser de dos términos. Voy a poner una constante y también quiero el símbolo de igualdad. Eh, ujú, y bueno, pues los paréntesis. Mm, ujú.
Bueno. Sí, pero es que no me gusta. Vamos a poner así. Así. Mi lenguaje formal y mis reglas de formación, en donde F1, bueno, o sea, voy a distinguir dos, en donde distinguiremos F1, 1, F2, 2, F3, 3 y a una constante C que pertenecen a mi lenguaje. ¿Sale? O sea, mi lenguaje formal tiene letras predicativas, tiene paréntesis, tiene igualdad, tiene todos esos símbolos, pero yo quiero agarrar y centrarme únicamente en estos tres que a continuación voy a definir. ¿Ok? ¿Cómo los voy a definir? Pues, por ejemplo, F1 de 1 aplicado a un término, digamos, va a ser X, lo voy a definir como el sucesor de X. F2 de 2. Entonces, como tengo dos letras que posibles para meter ahí, pues digamos X y Y, lo voy a meter como la suma de X con Y. Y pues al F3 de 2, de nuevo, como es bivaluado, lo voy a definir como el producto de X con Y. Y pues mi constante la voy a definir como 0. Entonces, fíjense lo que les decía, que estos de aquí, no, yo no puedo decir si eso es verdadero o es falso, ¿no? El sucesor de X, pues eso no es verdadero ni es falso. La suma de X con Y, tampoco. El producto de X con Y, tampoco. Sin embargo, cuando yo hago igualdad de esos términos, a eso sí ya le puedo aplicar, bueno, puedo decir si es algo verdadero o es falso, ¿no? Que era como lo definíamos aquí, en la 1.1, decíamos que si nosotros teníamos dos términos, pues entonces una fórmula bien formada sí va a ser la igualdad de esos términos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digo la suma de X con Y es igual a Z, pues eso sí ya es una fórmula bien formada, ¿no? Y como es una fórmula bien formada, también puedo ya empezar a cuantificar sobre ella y meterla en varios predicados y demás cosas, ¿no? Entonces, o sea, sí quiero que quede bien claro cómo están funcionando las funcionales, las letras funcionales, ¿no? Eh, y pues, por ejemplo, podemos agarrar y meter letras predicativas. Por ejemplo, la primera letra predicativa de dos términos, pues, no sé, la podemos definir como X es menor que Y. Eso de ahí no es un término, sí es un predicado, porque a eso sí le puedo dar verdadero o falso dependiendo de quién sean X y Y. Podríamos, por ejemplo, díganme algún, algún predicado que solamente actúe sobre una variable, que no involucre a dos. Pues en particular alguna propiedad que... ¿Podría ser que X sea positivo? Exacto, ¿no?
que describa X. ¿X es primo, dijiste? Positivo. Ah, es positivo. Ok, te entendí primo, ¿no? Es positivo, exacto. Podemos jugar con otra que sería, no sé, P23, igual únicamente de X. Pues X es un primo, ¿no? Ujú. Ok, pues entonces vamos, por ejemplo, a ver algunas interpretaciones. Entonces, si por ejemplo, ah, queremos interpretar la suma en los naturales es conmutativa. ¿Cómo puedo agarrar yo y escribir esta oración en lenguaje de primer orden? Utilizando todo lo que está ahí arriba. Ah, pues la suma de quién con quién, de dos términos. Entonces, esa sería mi segunda letra funcional. Entonces, quiero la suma de X con Y, tiene que ser igual a quién. Pues tiene que ser igual a la suma de Y con X. Pero eso se debe valer para todo natural. Entonces, antes de todo eso, tendría que poner un paréntesis y aquí tendría que poner para todo X y para todo Y, la suma de X con Y es igual a la suma de Y con X, ¿no? Este, digamos, es el 2. El sucesor de cualquier número es mayor que el número. Ay, ¿cómo le hago? Ah, pues el sucesor de un número sería mi primera letra funcional, que consta de un término y tiene que ser más grande que el mismo número. Entonces, ser mayor, eso ya era un predicado. De hecho, es nuestro primer predicado. Entonces, sería nuestro predicado de dos términos de el sucesor de un número con respecto a su número. Ah, pero lo estoy poniendo al revés, ¿no? Porque ahí estoy diciendo que el sucesor es más chiquito que el número. Entonces, acá lo tendría que poner al revés. El número es más chiquito que el sucesor de ese número, ¿no? Y como se tiene que valer para todo número, pues entonces antes de todo eso, le tengo que poner un para todo X. No. ¿Se acuerdan cuando les dije que ustedes podían agarrar y escribir un libro en lenguaje formal? Bueno, pues ahora con las letras proposicionales era difícil. Eh, ya con los predicados, no sé si ven que es posible hacer. Claro que al inicio de su libro tendrían que agarrar y dar todo un índice de qué va a representar, o sea, cada constante, qué va a hacer, cada predicado, cada oración, a qué letra predicativa la van a asociar, eh, cada funcional eh, o cada término que sea complejo y quieran verlo en términos de otros términos, pues tienen que decir en ese índice quién va a ser su, este, su interpretación en letra funcional, ¿no? Entonces, pues sí, sí se puede, pero sería un rollo agarrar y escribir completamente un libro así, ¿no?
Por ejemplo, algo que involucre la constante. El 0 es menor que todos los números. Pues igual es mi letra predicativa 1, 2, mi constante que sería C, todos los números, pues pongo arbitrariamente X y después le pongo un para todo X. No. Por ejemplo, existe un número mayor que 1. Yo no tengo una letra constante para el 1. Sin embargo, yo sé que el 1 es el sucesor del 0. Entonces, ¿cómo podré agarrar y escribir esa oración? Como quiero ser mayor o igual, pues sería mi letra predicativa 1 de 2 términos. ¿Y ahí qué voy a escribir? Pues es un número mayor que 1. Entonces, el número mayor que existe va a ser el X. Y mayor que 1, pues yo sé que el 1 es el sucesor del 0 y el sucesor está asociado a mi funcional, eh, a mi primer funcional. Entonces, aquí tendré que poner el primer funcional de un término de mi constante C, y como quiero existencia, pues entonces antes de todo eso le tendría que poner existe un X de tal manera que P12 de F11 de C de X, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí arriba la oración. Sí, sí queda claro que cómo se está interpretando. Entonces, los funcionales son los que no se puede dar un valor de verdad, pero los predicados sí, ¿no? ¿De verdad? Ajá. Sí, las funcionales son términos. Las funcionales vuelven a ser otra vez elementos de tu conjunto. En este caso, las funcionales vuelven a ser naturales. Entonces, los funcionales podrían ser como propiedades, por así decirlo. Ah, pues no tanto propiedades, porque cuando tú tomas una propiedad, o sea, una propiedad es algo que caracteriza al objeto. X es rojo, pero pues eso ya no, o sea, X es rojo ya no vuelve a ser un natural, ¿no? Ay, Sí, sí, o sea, sí, un funcional es solamente una manera de construir términos más complejos a partir de términos sencillos, ¿no? Por ejemplo, en este caso tú tienes tus términos sencillos que sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Un funcional, pues sí sería como, pues puedo considerar como la suma eh, de estos términos, ¿no? Um, la suma, puedo considerar el producto, no sé si a lo mejor quieres verte más, mm, pues más acá, pues puedes poner como a lo mejor mi funcional es la función tangente, ¿no? Y entonces cuando tú haces tangente de 2, pues eso te vuelve a devolver un número. Claro, eso ya no estaría bien definido en este conjunto porque no es natural, ¿no? Tendrías que subirte a los reales, ¿no? Eh, de hecho, si por ejemplo al 0 le asociamos la constante C y al 1 le asociamos la constante 1, pues entonces tú puedes decir que la funcional 1 de C, pues es equivalente a C1, ¿no? Pero fíjate que cuando yo pongo aquí la equivalencia, este de aquí sí ya va a ser un predicado, o bueno, una fórmula bien formada, porque lo único que estoy diciendo cuando yo estoy considerando este funcional, es decir, el sucesor de 0. El sucesor de 0 no le puedo dar un valor de verdad o falsedad, pero cuando yo agarro y escribo esto, lo que estoy diciendo es el sucesor de 0 es igual a 1.
A eso sí ya le puedes dar un valor de verdad o de falsedad, ¿no? Sí, ¿Sí más o menos? ¿Sí sí, queda claro? sí. Ok. Puedo agarrar y también les digo, esto se puede poner, pues ahora sí que tan puerco como quieran, porque las funcionales son términos, entonces yo puedo agarrar y evaluar funcionales dentro de las funcionales, ¿no? De hecho, si yo quisiera, a ver, 4, 5. La suma de 2 con 3 es igual a 5. ¿Cómo hago eso? Sabiendo que mi única constante es C. Entonces, híjole, no, es mucho. Es que se va a poner muy feo. La suma de 1 con 2 es igual a 3. Pues como quiero la suma, ese era mi funcional 2 de dos variables de algo ahí adentro. ¿Qué es lo que va a ir ahí adentro? Pues el 1 es el sucesor del 0. Entonces, el sucesor estaba dado por mi funcional 1 de 1 aplicado a mi constante. Y ahora tengo que sumarlo con el 2, pero el 2 es el sucesor del 1, que a su vez es el sucesor del 0. Entonces sería mi funcional 1 de un solo término evaluada en mi funcional 1 de un solo término de mi constante C, ¿no? Y todo eso va a ser igual a 3, que es el sucesor del sucesor del sucesor del 0. Entonces sería a la funcional 1 evaluado en la funcional 1 evaluado en la funcional 1 de C. Esto sería el 1, 2, ahí está, ¿no? Y ya. Este de aquí es un predicado por este de acá. ¿Sí quedan? Sí. Ok. Bueno, y entonces, Tengo una dime, duda. claro, dime, En dime, dime. en estos ejemplos, en el 4 y en el 5, Ajá. es como la función sucesor de la constante. Bueno, F de es la, cero. ajá, F es la función sucesora en general. Ah, Aquí ajá. está, ¿no? No necesariamente En- de la constante. mm, cierto. Sí, ya, Al, gracias. al evaluarla en la constante, sí lo que estoy haciendo ya es sacar como, o sea, si lo quieren ver desglosado, pues este sería el 1, este sería como, mm, este sería el 1, que es el sucesor del 0, y este sería el 2, que es el sucesor del 0, ¿no? Y esto sería, bueno, y esta funcional la voy a pintar de color verde. Esta de aquí, como es la funcional 2, y la funcional 2 dijimos que era la suma de el primer término con el segundo término, ese es el que estaría interpretándose aquí, es igual a el sucesor del sucesor del sucesor del 0. Sí, muchas gracias. Sale. A ver, y uno más. Bueno, dos más. 5, 6. Este estaba bueno. Existe un número X mayor que Y para todo Y.
Y no, es que no, mejor así. Existe un número mayor que todos los números. Y el otro es todos los números son más grandes que un número. Más grandes, mayores. Sale. ¿Cómo pongo la primera? Pues como es mi funcional de mayor, entonces pues tengo que poner mi letra predicativa 2. No, era la 1, ¿no? Era la 1 de dos variables, de dos números. Y ahora, ¿cómo cuantifico? Existe un número mayor que todos los números. El número mayor, en este caso, sería el y, ¿no? Entonces, estoy diciendo que para todos los números existe un número y de tal manera que ese y es más grande que todos esos x's, ¿no? Eso es lo que está diciendo el enunciado 6. Y el enunciado 7 dice que todos los números son mayores que algún número. Entonces eso quiere decir que existe un número de tal manera que para todos los números eso pasa, ¿no? Es que no, yo querría que fuera al revés. O sea, que también aquí adentro fuera XY. A lo mejor, ya sé. En el 6 sería para todo Sí, ¿no? Y, ¿no? Ahí. Para todo Y. Ajá, porque X es el que existe. Existe un número X. Ok, a ver. Existe un número X. Entonces aquí es para todo Y. Existe un X. No, porque... Pero entonces estos serían cambiados, ¿no? Sí, es lo mismo Por- que el enunciado anterior, eso. Sí, de hecho solo cambié las variables, ¿no? O sea, yo a lo que quiero llegar es que si ustedes intercambian cuantificadores, son dos oraciones completamente diferentes, ¿no? Em, pero no sé, no me acuerdo, bueno, no es que no me acuerdo, sino no logro interpretarlo.
Es que sería algo como el estilo para todo X existe una Y, tal que X es mayor que esa Y, ¿no? Ajá, a ver, miren, vamos a hacer trampa y la vamos a poner al revés. O sea, si yo quiero que para todo X existe Y, tal que P12 de XY, y después quiero el cambio. O sea, quiero, existe un Y de tal manera que para todo X, P12 de XY. ¿Y por qué les digo que es trampa? Pues porque sabiendo eso, pues entonces vamos a escribir acá arriba los enunciados correspondientes, ¿no? Entonces, la primera que dice, para todo natural, existe un natural más grande que todos esos naturales, ¿no? Ah, ya. Así. Y el de abajo, lo que dice es, existe un natural que es mayor que todos los naturales. ¿Cuál es la diferencia? En la primera, ustedes agarren un natural favorito, 8. Ah, entonces existe alguien que es más grande que él, 9. Agarra otro natural, el que tú quieras, 14. Ah, entonces existe otro natural, digamos 17, que es mayor que él. En el de abajo, lo que dice es, existe un natural, le voy a llamar 1000, de tal manera que ese es más grande que todos los X sin importar qué X pongas aquí. ¿Sí se alcanza a ver la diferencia? Sí, Entonces sí, ¿no? Aquí se ve como súper importante que importa muchísimo el orden en el que cuantifiques, ¿no? Porque al momento de interpretarlo pueden ser cosas completamente diferentes. Entonces, de aquí, que el orden de cuantificación es en extremo importante. Y pues bueno, vamos a ver si estas oraciones que acabo de escribir son verdaderas o falsas. Digamos, pensando en que A son los números naturales y también, pues, por ejemplo, pueden ser los números reales, ¿no? Entonces, eso lo voy a escribir por acá. Habíamos dicho que A1 era nuestro sistema con los naturales y mi lenguaje formal. Y si no se enojan, aquí abajito voy a poner que A2 va a ser exactamente el mismo sistema, solo que voy a cambiar mi conjunto. Y entonces, por ejemplo, la suma de los naturales, bueno, aquí en n ya no sería en n, sino más bien la suma en a es conmutativa, ¿no? ¿Es conmutativa en los naturales? Sí. ¿Es conmutativa en los reales? Sí. Entonces, cuando nosotros logremos decidir si la oración es verdadera o es falsa, pues nosotros ya teníamos como un simbolito para eso, ¿no? Lo vamos a arrastrar desde el cálculo proposicional al cálculo de predicados y vamos a poner que A1 satisface pues la fórmula, ¿no? Alfa. Y también, pues, por ejemplo, A2 satisface alfa.
el sucesor de un número es mayor que un número, pues en este caso también vamos a tener que A1 va a satisfacer alfa y también A2 va a satisfacer alfa, porque eso siempre va a pasar tanto en los reales como en los naturales, ¿no? Que el 0 es menor que todos los números. Ah, pues mi sistema A1 sí lo va a satisfacer, pero mi sistema A2, cuando yo le cambie el conjunto, chin, ya no lo va a satisfacer. ¿Cómo pruebo que no lo va a satisfacer? Pues tengo que exhibir un número que no sea más grande que él, ¿no? Entonces, pues, toma cualquier negativo y ya terminaste. ¿Existe un número mayor que 1? Pues sí, en los naturales sí existe y también en los reales existe. La suma de 1 con 2 es igual a 3. Pues sí, pasa en los naturales y también pasa en los reales. Aquí vamos a cambiarle a naturales y le vamos a poner número, ¿no? Entonces, para todo número, existe un número más grande y existe un número que es mayor que todos los números. ¿Qué pasa ahí? Pues en los naturales, eso sí pasa. En los reales, eso sí pasa. En los naturales hay un número más grande que todos, pues eso no pasa. Pero pues tampoco va a pasar en los reales. Entonces, pues esto último nada más es para que vean que las verdades, los predicados y a veces la fórmula a veces se puede satisfacer y a veces no se puede satisfacer y eso depende únicamente del universo en el conjunto en el que estés, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Ay, ya me Todo pasé. bien. Ni siquiera vi el reloj. Sale.